Hola Pablo, hoy nos vimos la película La Llorona de 2019 de Jairo Bustamante. No confundirla con La Maldición de la Llorona, The Curse of the Llorona, una película muy mal criticada, también del 2019, pero no es la misma película. Bueno, lo primero que pensé cuando estaba viendo la película es, La Llorona existe en nuestra cultura, nosotros somos de Colombia, la película es guatemalteca, pero también existe en México, toda Latinoamérica básicamente hay un mito de La Llorona. ¿Cuál otro mito tienes tú como en la cabeza, así como de pronto sería bueno para hacer una película? Yo tengo uno, pero quiero ver si se te ocurre algún otro mito de la región de nosotros. Estaba en estos días hablando de eso, o sea, con mi hijo. Estábamos hablando pues como de mitos de la región de donde venimos, de Antioquia. Hay uno que siempre me ha encantado, me ha fascinado, que se llama la Oracamonte. No sé si eso te suena de algo. Está en el Testamento del Padre. ¿La Madremonte? ¿O La, es ora- distinta? la Oracamonte es distinta. Ok. Supuestamente es una especie, nadie la ha visto. A diferencia pues de las otras, no hay como dibujo. Lo único que se sabe es que se escucha de noche en los bosques como el Oh. bramido de una especie como de vaca, pero no es una vaca, es un bramido pues así demoníaco y demás. Y al otro día amanecen todos las reses muertas, el ganado muerto. Oh. Y, y es como lo enigmático de qué será exactamente eso, que siempre me ha como fascinado. No sé, ese es el primero que me viene a la cabeza, hace dos Ese cuates. es muy bacano, la verdad no lo conocía, muy bacano, pero tengo que decirlo que la Madremonte, que incluso en el Jardín Botánico de Medellín tenían la escultura. Y yo decía, bueno, esa escultura pues que tome forma o que, no sé, que resulta que es la Madremonte atrapada y si algún día se libera, me parece que sería una historia interesante. Está esa, bueno, y también las huacas, que tú y yo intentamos hacer un corto de las huacas mucho tiempo y nunca lo pudimos terminar. Pero bueno, Excelente. arranquemos con el ciclo del horror folclórico. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Cinema Jam. Ya vamos en el episodio 71 y estamos muy contentos. Perdón, este es el episodio 70. Estamos muy contentos porque la comunidad sigue creciendo, sigue participando y bueno, queremos que sigan compartiendo con nosotros. Entonces, por favor, siempre lo mencionamos, suscríbanse, denle like, review, todo. Estamos en redes sociales y siempre estamos disponibles. Como siempre, soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas, y Hola a todos, Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, con muchas ganas, Sebas, de hablar de la película de que nos vimos, porque estamos en este ciclo de horror folclórico y la verdad es que hemos tenido una buena tanda de películas. Vamos a ver cómo rankea esta, pero con muchas ganas de hacer este episodio, de hacer este podcast. sí, la verdad, incluyendo de pronto las que vimos en el episodio de medio de la semana, que pues para los oyentes, este es el episodio que normalmente grabamos todos los viernes y lo publicamos sábado, domingo, pero en medio de la semana estamos grabando uno también en inglés, que es el Versus, y vimos también dos películas muy buenas. Entonces, si sumamos todas las que vamos a ver y las que hemos visto, la verdad va a ser un mes muy productivo en el horror folclórico. Bueno, y como siempre, somos Pablo y yo conversando sobre diferentes géneros, los desglosamos, traemos diferentes películas del género que de pronto nos hayamos visto o que nos queramos ver, ¿cierto? Esta ninguno de los dos lo habíamos visto, pero en el caso mío yo ya he escuchado cosas muy positivas, que se llama La Llorona, que mencioné ahora de Jairo Bustamante de 2019. Pero me llamó mucho la atención, entonces quería como que la conversáramos, pero el ciclo, pues vamos a ver que nos va a llevar hasta Corea del Sur, Inglaterra, Nueva Inglaterra también, pues New England. Y la semana pasada tuvimos una que era Leicester Bakers fue como Escocia, creo que fue, o algo así, Sí, o, eh, o Wales, creo que era el Welsh Country, ahora que lo pienso. sí. Entonces, nos Y esta película que vamos a hablar hoy, Sebas, La Llorona, es de Guatemala, es guatemalteca. Creo que es la primera vez que me veo una película pues, de Guatemala, guatemalteca. yo también, sí. Y estoy pensando como qué película me he visto yo de Centroamérica. De pronto alguna vez me vi alguna cubana, Vampiros en La Habana. Esa me la vi, Sí, yo me he visto Vampiros en La unas Habana. panameñas, bueno, coproducciones panameñas colombianas, entonces de pronto no cuente, Sí. pero sí, bueno, cubanas, pues que son del Caribe también, pero sí, la verdad,
Guatemalteco es la No primera vez que lo recuerdo de veo. cuándo era Guatemalteca, no. Y este tiene una trilogía. Hablemos de la película definitivamente. La Llorona es una película del 2019, una producción de Jairo y escrita por Jairo Bustamante, también escrita por Lisandro Sánchez. Las actuaciones principales son Alma, que es María Mercedes Coroy, que es la que vemos Una aquí en el fondo. actriz, ahí está, la verdad, Sí, casi natural. fascinante, Sí, fascinante. O sea, de verdad, qué impresión. qué ojos, parecen ojos de Uf, un muñeco. o sea, Qué no impresión. necesita ningún tipo de efectos para crear como un ambiente extraño, la verdad, es increíble. Seguí, Sí. te interrumpí. Creo que la otra para resaltar es Margarita Kenefic, que es Carmen, la esposa pues ahorita vamos a decir un poquitico la sinopsis, que es un dictador básicamente, pero la esposa del dictador también es muy buena. Y esa sí creo que es una actriz natural porque creo que no tiene más créditos o muy pocos créditos adicionales, Ujú. que eso me llamó la atención pues cuando estaba mirando. Y están otras personas, pues como Juan Díaz, que es el dictador, una buena actuación. Natalia, bueno, Sabrina de la Voz, que es Natalia, la hija del Natalia, la hija, dictador y la hija de Carmen. que también es una muy buena actuación. La verdad es que Sí, todos dan son muy buenas buenos, actuaciones. Sí, la verdad es que son muy sí. buenos. Cuando estaba leyendo un poquitico sobre el director, que como que tiene esa calidad, esa capacidad de encontrar talento en lugares muy ocultos. Y lo que mencionaba de pronto era que esta es una trilogía que hizo pues como sobre Guatemala y parece ser pues que las otras también son muy decentes, aunque esta pues es como la que sobresale pues. Y pues mencionábamos ahora la Llorona es un mito que existe en toda Latinoamérica. En México existe el mito de la Llorona, en el sur de Estados Unidos existe el mito de la Llorona, pues de Weeping Lady es lo que lo llaman aquí, y siempre, casi siempre está relacionada, pues en Colombia la historia que yo conocía era que ella había ahogado a sus hijos y por eso Es lloraba. En también la que esta es tenía un poquitico yo. distinto. Sí, ahora hablaremos un poco como del ángulo, el contexto que le quiso dar el director Jairo con Y, Bustamante, al mito. La verdad es que, por lo menos desde un punto de vista de creatividad, de historia, de concepto, es muy interesante. Ahora podemos hacer pues como ese deep dive, Sebas. Sí, sí. Entonces, arranquemos para podernos meter en fondo y ver a ver cómo le pareció a Pablo, si lo sorprendió o no. Que tenía muy bajas expectativas, Pablo, voy a decirlo. Entonces, voy a leer la sinopsis de IMDb y vemos el tráiler. Un criminal de guerra paranoico y anciano, protegido por su fiel esposa, se enfrenta a la muerte mientras es perseguido por los fantasmas de su pasado. Legitime. خديجة ضعيف وكمان خدك من زمان. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Y nos recuerdan que entre 1982 y 1983 las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3,000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio. Bueno, Pablo, como siempre te preguntamos o arrancamos, ¿cómo te pareció La Llorona de 2019 del director Jairo Bustamante? Z, me parece que es el concepto más interesante que he visto de una película que buscaba ser una película de terror, pero que realmente no es terror. Pero el concepto como tal me pareció extremadamente interesante. Me sorprendió muchísimo. Sabía que tenía algo que ver, obviamente, con ese lado, pues, político de una dictadura en Centroamérica, en este caso en Guatemala, Sí, pero basado no, en Efraín Ríos Montt, es como sí, en el que exacto. se basan pues para el dictador Enrique Monteverde.
eso fue lo que más me sorprendió y me pareció que la película se quedó en eso, en un concepto. Leí un poco del background de la película, creo que él hizo un corto, La Llorona de los Cafetales, creo que se Ujú. llamaba, que era básicamente eso. Como vos decís, él tiene como una trilogía pues de Guatemala, como con un enfoque pues como bastante político, porque como muchos países de Latinoamérica, incluido el nuestro, hay todo pues ese pasado y sigue hasta ahora de violencia, y en ese caso me pareció muy original intentar enlazar esa realidad con la parte mitológica, folclórica que estamos explorando en este ciclo. La verdad, eso fue lo que me pareció más interesante, y desde ese punto de vista disfruté la película, Sebas. La verdad es que la disfruté, Listo, me alegra. Sí. pero creo que se quedó corta, la verdad. Pudo Yo, ir más allá. Me quedé con ganas de ver más, la verdad. yo creo que estoy de acuerdo contigo. Como comentario político y como una metáfora de lo difícil que es pagar con la sangre propia o admitir los errores del pasado, es tremenda. O sea, o sea, la película a mí me pareció espectacular, pero estoy de acuerdo de que como película de terror está ahí. Es una forma muy sutil de usar esa metáfora, pues, como de que siempre el pasado igual te vuelve a buscar. Pues estamos hablando de que, creo que pasaron 35 años o algo así entre el juicio que vemos en el tráiler y la masacre, pues realmente no llega pues como a ese extremo de susto, pero es el ambiente, la cinematografía, la edición es muy buena. Entonces se nota la calidad, o sea, se nota que es un director de muy buena calidad. Pero sí, obviamente no es la película tradicional de terror. Tampoco me No, hubiera gustado porque vi el trailer del Curse of the Llorona y yo decía, yo tampoco quiero verme eso porque sería ridiculísimo la Llorona así con, yo no sé. pero la verdad es que la película tenía todo el potencial para haber sido una película de terror, muy Sí, sofisticada, con pero más suspenso, sí. extremadamente sofisticada, la verdad, lo tenía todo. La parte que, bueno, rápidamente, digamos, no sé si la palabra sea molestar, decepcionar o me dejó como o que me dejó como un poco como colgado en mi interés fue La Llorona. Realmente no importa. La podía haber llamado la Madre Monte, como dijiste vos al principio, o sea, Sí, exacto. una pata, la pata sola. O sea, ¿me La pata entendés? sola también, que es otro mito, sí. Que es básicamente el personaje de Alma, y es un spoiler, qué pena para las personas que no han visto la película, es simplemente un espíritu que vino a atormentar al dictador. No es la Llorona de la mitología que estamos hablando al principio. Ese background no es el mismo que conocemos en la cultura, que es efectivamente el de la mujer que ella misma ahogó a sus hijos. Entonces, Mm, obviamente el director hizo como algunos acrobacias con el script y con la historia para acomodarlo con ese ángulo político muy interesante que le metió a la película, pero se perdió al hacer eso todo ese potencial tan rico que tenía de ser una película muy buena de terror. sí. Y de pronto incluso haber ahondado un poquitico más en la cultura, por ejemplo, de estos indios maya, de pronto hubiera sido interesante. O sea, porque estaban encerrados prácticamente que 90% de la película en la casa del dictador, en la que está básicamente casa por cárcel, y pues él está a puntas de morir, entonces también es como que, ok, es muy tarde prácticamente. Me parece, hay un elemento muy bacano que incluso podemos de pronto hablarlo ahorita, que a pesar de que está atormentando al dictador, pues a este Enrique Monteverde, realmente el efecto es más fuerte, particularmente sobre la nieta y sobre la esposa, sobre Carmen y Natalia, sobre Natalia, Sí, Natalia, Natalia. perdón, sí. Valeriana es la otra muchacha, sí. Es la hija de Natalia, sí, sí. De Y la verdad, Sara, obviamente, Sara es, sí. creo que es. Y obviamente vamos a llegar como al desenlace de la película, porque realmente la película se demora 30, yo los conté anoche, como 34, 35 minutos en llegar a un momento en el cual hay como alguna escena como de suspenso. Todo el Sí. inicio de la película es una película que pareciera ser una película política, una película que cuenta pues un hecho histórico político en Guatemala. La verdad, Pero ahí estás contando cuando él sale y le dispara, casi le mata a la esposa. creo que sí. Porque Cuando empezó, eso fue cuando como el primer- primer.
La primera vez que escuchó a alguien La llorar, Llorona, sí, sí, efectivamente, que esa escena estuvo pues muy, muy interesante, la verdad. La película me ha gustado mucho. Jairo Bustamante, el director, se ve que tiene muy buen gusto. Tiene unos planos largos, impactantes. El juicio, el testimonio, uf, perdón, ese, de la señora indígena cuando está hablando lo que le hicieron, la verdad es súper fuerte. Y como hace ese plano cuando se aleja de la cara de ella tapada por ese para velo, mostrar el resto de las otras ¡puf! también La tapadas. verdad, qué calidad. Es que es eso, es una película que me genera una contradicción porque me encantó cómo está hecha, su estilo, la calidad del director, quiero ver más cosas de ese tipo, pero Sí, en el mito La Llorona, la verdad es que me molestó, o sea, que no se exploró más eso, ¿sí me entendés? Es una no, película, estamos hablando de género de terror folclórico, no terror político, y si ahí ganaba el premio de una, ¿sí me entendés? sí, no, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La verdad también yo sentí que el mito de la Llorona se quedó un poco corto, pues. Puedes hacer como ese resumen que si hacemos un poco de la Listo, película, como para nuestros hagámoslo, oyentes, está porque bien. no sé, o sea, no sé quién se la ha visto, es una película que aunque ganó muchos premios y que estuvo en varios festivales, Lo no bueno es es que como, está bueno, sí, disponible en muchas partes, entonces lo bueno es que está en sí, Tubi, está en Shudder, porque en Shudder tuvo sí, la también distribución yo la inicial vi en Show de la aquí. Noche. Entonces, lo bueno es que está disponible en varias fuentes, entonces es fácil accederla, pues. Y por desgracia la otra también, la de Curse of the Llorona también. Entonces, estamos en el 2019 cuando están enjuiciando al dictador Enrique Monteverde, que pues ya está retirado, pues es un señor de edad, incluso tiene problemas de respiración, hacen intuir que tiene ataques, ya está empezando a aparecer síntomas de Alzheimer, pero aún todavía tiene mucho poder, pues todavía hay mucha influencia militar de su partido político, digámoslo así, que lo está defendiendo, pero le están haciendo un juicio sobre derechos humanos, particularmente porque en 182 y 83 hubo un genocidio maya en los pueblos cuando estaban supuestamente atacando las guerrillas, pues cierto. Y alrededor de eso está la familia de él, que básicamente son solo mujeres. Está la esposa Carmen, la hija Natalia, la nieta Sara, está el guardia de seguridad Letona y la muchacha del servicio que es Valeriana, que dan a entender que puede ser hija de él o no. Hay una teoría por ahí de que puede ser hija de él. Y ya básicamente son ellos en esa casa solos porque también los otros empleados, las otras empleadas deciden irse cuando ven pues que empiezan a atacarlos. Particularmente pues las están haciendo manifestaciones fuera de la casa de él porque quieren que pague básicamente con sangre pues su culpabilidad y que aparezcan todos esos desaparecidos, miles, creo que mencionan más de 11.000 desaparecidos en Guatemala en Dicen en esos un corte años. de noticias que en ese año algo así como morían 3.000 personas al mes, parece una Mm, cifra altísima, pero nunca se sí, sabe eso, o sea, sí, y lo peor de todo es que sí, pues en todos los países de Latinoamérica que subieron de dictaduras pasaron cosas muy similares. De pronto también por eso conecté mucho con la película. no, es Pues, una película, sabes, que vos y yo, pues, con nuestro origen, nuestro background, pues, tiene un peso muy grande. Y uno ve cosas en la película de las personas que identifica rápidamente, pues, como las élites en los países, ese abismo tan grande, pues, entre ellos y por ejemplo, los empleados domésticos que eran personas que obviamente eran de esta etnia maya, Cachiquel People, la gente Cachiquel. ¿vale? Kakuchikel, en Cachiquel. Que Listo. incluso me parece muy bacano el detalle de que usan la lengua. O sea, Sí, pues hay varias personas que usan solo esa lengua y no hablan español, básicamente hablan solamente cachiquel. Entonces, muchos subtítulos por eso. muy interesante, muy Em, interesante, muy interesante. sí, bueno, y entonces se va desenvolviendo eso, pues de que como él tiene el tema del Alzheimer, entonces todo ese que empieza a sentir que al escuchar a alguien llorando, empieza a ver agua por todos lados, y a la final pues aparece Alma, Alma como una muchacha del servicio que va a trabajar en la casa de él, pero realmente no saben el origen ni nada, pues, y como cosas muy contradictorias de que es muy joven, tiene dos hijos, pero los dos hijos ya se murieron. En el tráiler vimos un poquitico de esas cositas. Y bueno, pues a la final vamos a decir spoiler, se dan cuenta que es este espíritu de la Llorona, pero otros espíritus
aparte de ella, también empiezan a básicamente a rodear la casa y a invadir la casa. Esos últimos minutos me parecieron bastante interesantes. Y hubo algo que Sí, me gustaría preguntarte a vos, Sebas. Si hubiera sido pues mi call opening, te lo hubiera preguntado en ese momento para este episodio. ¿Vos pensás que la manifestación que había fuera de la casa, que todos eran espíritus? Se me metió en la cabeza que, no, porque cuando entraron todos, era mucha gente, eran muchas personas. O sea, sería muy interesante, muy bacano. Ustedes algún día podemos averiguar a este señor Jairo Bustamante para hacerle la pregunta. Le daría como un toque mucho más macabro que todo lo que rodeó la casa, esa manifestación constante, porque nunca paraban, día y noche, todo el tiempo estaban haciendo ruido, cantando, tocando música triste, manifestándose, tirándoles cosas, que hubieran sido los mismos espíritus que entraron al final de la casa. ¿Sí me entendés? es interesante, sí, porque creo que empiezan literalmente como personas modernas, pero poco a poco van siendo reemplazados por los espíritus. Entonces esa parte fue como una de las Sí, más hubo incómodas, ¿cierto? sí, ¿Qué hubo es una lo que está evolución pasando? extraña, así como que de repente se fue como volviendo muy distinta la multitud que estaba ahí, porque al principio eran como manifestantes más jóvenes y después se volvió como gente más del campo, que era claramente la gente pues que esos militares habían pues atacado en esa época. Sí, Entonces se me quedó eso en la casa, se me pareció que sí fue eso, muy bacano. Pues como sí. la escena, la verdad fue Es como, muy, prácticamente como si se hubieran tomado el cuerpo de ellos y prácticamente hubieran sido reemplazados por sus pancartas, ¿cierto? Esa fue como la ujú, sensación al final. Ya no tenían pancartas al final, sino prácticamente, pues, o ya no tenían afiches al final, sino eran prácticamente las personas. Entonces, fue muy bacano. Y sí, bueno, eventualmente terminan ya como dentro de la casa, pues prácticamente, no dentro de la casa, como en el patio y en la cena final, pues intentan hacer como una limpieza, pues la Valeriana, pues que es la sirvienta principal de la casa, que todavía está con ellos y que puede ser la hija o no del general, termina haciendo pues como una ceremonia con velas, pero a la final termina siendo como la caída porque Carmen empezó como a ver lo que le pasó a Alma en el pasado, días antes o noches antes, incluso pues se ve la transformación, la verdad el maquillaje que le aplican a Carmen es muy bueno, porque sí, los ojos se le empiezan como a oscurecer oscurecer y y le da como co- conjuntivitis o como algo. pálida también, sí, como prácticamente como si perdiera sangre, sí, muy, muy buena la labor. Esas escenas en las cuales ella tenía como esos flashbacks a lo que vivió Alma con los niños, muy fuertes, Muy efectivos, muy bien, muy, muy fuertes, sí. muy impresionante. La verdad es que se nota que Jairo Bustamante tiene muy claro esa parte como de la historia y el impacto pues que causó ese momento histórico pues en Guatemala. La verdad es que sí. Sí. Yo creo que la final es muy charro porque a veces uno critica mucho las películas porque tienen mucho jump scares, sino como sustos. Esta película no tiene esos jump scares. Son momentos de inconformidad, son momentos de tensión, pero no tiene jump scares realmente. Entonces, es como que Pero eso que a veces nos quejamos es lo que queremos bueno, que le hacía falta. yo me quejo cuando son repetitivos y baratos y obvios, Sí, pero las películas cuando son de terror sofisticadas, por ejemplo, cuando nos vimos A Dark Song, una canción oscura, la película esta galesa de los que están intentando convocar al ángel para atacar a los que habían matado al niño de la señora. Esa película es extremadamente tensionante y no hay jump scares. Hay algunos momentos, pero al son los final, momentos sí, aparecen al son final momentos los como jump de scares, sí. tensión. A mí nunca se me olvida la escena de esa película, ¿sabes? Que ella está como en una especie como de sala sola y hay una figura sentada en la oscuridad en el sofá que solamente se ve como la respiración. ¿Sí me entendés? Sí, Eh, como eh, fumando, sí, me acuerdo. exacto. Sí, o sea, eso se llama terror sofisticado, que no es lo que te salta a vos, sino lo que uno sabe es lo que está ahí. La Llorona, en este caso, hubiera podido fácilmente haber tenido más momentos así. Tuvo un par de momentos. Algunos, sí. Cuando entró caminando de la piscina, la que salió aquí en el trailer, que la vemos como entrando caminando a la casa, estuvo bien. Y obviamente la escena en la cual está en la piscina y se hunde. ¿Te acordás? Sí, sí, como Entre como unas matas que están ahí flotando. Esa escena, que aparecen de la nada también las exacto, exacto. Es como más cercano a lo que uno se imagina de la Llorona, en el río y toda la cosa.
pero fueron Ujú. muy poquitas esas escenas y yo personalmente quedé con ganas de ver más de eso, ¿sí me entiendes? Y no eran jump scares, eran más atmosféricas, pues eran muy momentos de tensión muy bien hechos, pero sí le faltó como de pronto haber intercalado un poquitico más, haber sentido más como ese descenso a la locura de Enrique y de Carmen. Se Sí, siente más el de Carmen, menos el de Enrique, en ese el de sentido. Carmen es magnífico y lo que os decía es la actriz. Hablemos de la actuación, sí, empecemos por ella. Sí, Carmen es, la actriz se llama Margarita Kenefic. La verdad encontré muy poquita información. Puede ser que de pronto es actriz de teatro o algo así, no sé, pues no encontré mucha información de ella. Sí, aquí veo Cordillera de Fuego y La Llorona, es como las únicas, pues así como los principales que veo, pues por ejemplo. E incluso aparece como escritora de algunas películas interesantes. Pero sí, es la señora que en el trailer aparece como pelo blanco, pues, una que es como la madrona de la casa, pues, se nota que tiene como eso, pero también tienen los secretos ocultos, porque ella sabe todo lo que hizo el marido, pero como que decidió taparlo Y, y no le y se la, importa, pues, y se lo sí. aguantó todo y es como esa parte, digamos, la película es una película muy, no sé si la palabra sea feminista, sino más bien como desde un ángulo de la mujer, pero como Más de lo la que, revolución feminista, así como sí, que sí, como todo lo las que le, mujeres tratando de romper esa barrera del machismo que las exacto, dominó durante todos esos años, exacto, sí. porque no es una película en la cual pues, como haya necesariamente pues como una redención o un empoderamiento, No, sino más como una realización de lo que, de lo malo, lo manipulativo pues que era esta persona, este general. Ese ángulo como de ese sufrimiento, mejor, es como la palabra, como todo lo que tuvieron pues que pasar las mujeres. Alma, la pobre campesina a la cual pues, le hicieron de todo, mm, obviamente la esposa del monstruo que también le tocó pasar por todo, la hija que le mm, tocó, la hija pues que también le tocó pues como aguantarse todas las cosas, que incluso el esposo está desaparecido, pues eso es exacto, una cosa que lo mencionan, pero nunca van como en detalle. El exacto, esposo de Natalia, el papá de Sara, que yo creo que tal vez de pronto era, bueno, esa es pues como mi hipótesis, que tal vez o era alguien como revolucionario, como alguna tendencia pues como más de izquierda, porque creo que la mamá le dice algo como que vos con quién estás hablando otra vez, algo así, no sé, como hay como varios comentarios que muestran como eso, como el aislamiento que tenían pues en esa familia. Se nota pues obviamente lo que quería hacer el director Bustamante con esta película y desde ese punto de vista es como una anomalía, es la palabra que está buscando. mm, Una anomalía en lo que es pues como este inventario de películas de cine. Pues, no sé, quiero pensar un poco y buscar qué otras películas pueden tener como un ángulo, un enfoque como el que tiene esta película. La verdad es que me parece pero muy especial. Muy, muy, pero sí, muy de especial, acuerdo. la verdad. La verdad. Sí, 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 vale la pena y no voy a negar que me dan ganas de buscar de pronto a ver qué más ha hecho. Sí, No hemos mencionado, pues, por ejemplo, pues creo que vale la pena aquí mencionarlo. La película tuvo una muy buena recepción, pues sí, le mencionaba a Pablo en el capítulo anterior, ganó más de 28 premios internacionales, particularmente pues como en círculos de críticos de cine latinoamericano, pues prácticamente, o cine extranjero y ganó, y fue nominado, pues tuvo más de 60 nominaciones también en diferentes categorías, pues como en la actriz, por ejemplo, en el director, por ejemplo, en los Goya, los Golden Globe, o sea, realmente tuvo un gran reconocimiento, pues, y la sí. gente lo admiró, pues, mucho en ese sentido, pero obviamente es como, En, incluso no lo meten como una película de terror, ¿cierto? Lo meten más como una sí. película de cine latinoamericano, pues, realmente. Sí, realmente es una película que es más como realidad latinoamericana, como realismo. ¿Cómo es lo de García Márquez? Surrealismo, no. Realismo mágico, Realismo mágico, algo así, tal vez, sí. porque es como una mezcla entre lo que realmente pasa en esta bendita vida de realidad, pero mezclado con aspectos, pues, que son folclóricos mágicos, que es obviamente lo del mito de la Llorona entremezclada con todo esto. Mm. Algo, Sebas, que me muero de ganas de decir Voy a hacer la última pregunta antes ya como ya para finalizar. ¿Cómo te pareció el final? Creo que vale la pena con mencionarlo. el otro general en el No, baño. antes, cuando realmente, digámoslo así, Carmen, cuando está en posesión, pues como en esa visión de lo Sí, que le pasa a Alma, al final, pues ya cuando la matan básicamente, ella ataca al general en la visión y lo ataca en la vida real y ella termina matando al general.
Entonces terminamos con el funeral y bueno, parece que hay otro general que empieza a tener como ya esas visiones y otra vez y empieza a escuchar el llanto de la Llorona. Pero, ¿cómo te pareció eso? El hecho de que es Carmen la que mata a Monteverde, y también podemos comentar pues de que, ok, de que ya va a seguir la visión en otro lado. Me parece que fue lo más cercano a lo que te decía, pues que realmente no había en la película, que era pues como ese arco que vemos en películas como de redención de un personaje, como que van en ese recorrido y que al final termina encontrando como algún tipo como de paz, de venganza, de sellar cuentas. Es tal vez lo más cercano, pues porque obviamente esta señora es difícil, a ver, es difícil, la Porque ella película era, no, hay que decirlo, ella era cómplice, pues cierto, exacto, era sin es que eso, quererlo de pronto, pero era a cómplice. eso iba Sebas, la verdad es que la simpatía que uno podía tener por Carmen, el personaje de Margarita Kenefic, es muy limitado, la verdad, porque se Sí, nota que era una señora, pues obviamente de la élite del país, que se aguantaba absolutamente todo y sabía todas las barbaridades que ese señor hacía tanto pues en su papel pues como de militar, como también todas las infidelidades que tuvo, pues porque ella hablaba de todas las cosas que había hecho y que inclusive parecía pues que una de las señoras que trabajaba en la casa era hija de él, eh, ilegítima, digamos de alguna hija forma. legítima de él, sí. Tenía la misma edad que Natalia. Ujú. Exacto, entonces la verdad simpatía por el personaje de Carmen, la verdad muy poca, si no decir nula, pero obviamente, tal vez al ver ella lo que, o sea, el espíritu que llegó a la casa, el de Alma, y le hizo ver lo que pasó y ella como que empezó a cambiar tanto físicamente, como vos decías, Sebas, con todo lo que se le veía en la cara y también, digamos, en su forma de ser, porque dejó de ser como tan mandona y tan seca como hacia la mitad de la película. De pronto, en ese momento hubo un cambio y por eso la escena final es bastante efectiva, Mm, pero no es como lo más claro, ¿sí me entendés? No es sí, ese tipo como de redención de un héroe que uno busca en una película de estas más tradicionales. No es una película fácil en ese sentido, no es una película obvia, la verdad, pero fue un buen final. Me pareció que fue el final adecuado para esta sí. película. Incluso, sí, me parece que si hubiera terminado ahí prácticamente con el entierro hubiera sido ideal. Que el hecho que hubiera mostrado que la Llorona iba a continuar, pues, la verdad no le agregó mucho. Estaba buscando fondos adicionales, se nota Sí, claramente exacto, que sí. la quería dejar abierto para que llegara La Llorona parte 2, ¿eh? No sé cómo llamarlo. La Llorona 2, sí, no sé. Pero bueno, La Llorona continúa, la Llorona Returns, no sé, algo así. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí. No sé si que, bueno, la música es muy buena, la verdad, es una música melódica, pues, y que le agrega algo de tensión a las escenas, particularmente de cuando está ella sola, Alma sola, pues, caminando por la casa, me pareció muy buena. Sí, Pero sí, no es así como pues de resaltar mucho. Y la cinematografía sí me pareció muy buena, pues muy creo que bien hecho. también la mencionabas, particularmente algunas escenas. Creo que el mismo Jairo es también como el cinematógrafo y el editor. Entonces, la verdad, no, la cinematografía es de Nicolás Won Díaz, pero muy buena, la verdad, muy chévere. Increíble, la Y verdad es que Jairo sí, es lo Bustamante con mejor. Gustavo Mathieu fue el editor y la verdad también muy buena edición. Sí. Y la música es de Pascual Reyes, que es bien, es decente, pero también. Creo que podemos, dámosle, entonces, ¿la recomendarías? ¿Te la volverías a ver? ¿Y te gustó? Me gustó con todos, pues las quejas Los pues, los peros. peros que pongo, porque no es realmente una película de terror de lo que estaba esperando. Eh, Me sigo buscando, Sebas, sigo buscando una película que sea de terror bacano, bueno, bien hecho, de mitología latinoamericana. Algún día, al parecer a vos, si Algún no, día o nos tocará no, hacerlo nosotros exacto. o la Eso iba a Huaca, decir. todavía podemos volver a la Huaca. Sí, algún día hablaremos de la guaca en este podcast. La recomiendo diciendo que no es una película de terror, pero si digo eso, entonces me daño la expectativa porque es una película que se llama La Llorona y decir que no es de terror es como que esto para dónde Es de va, pero bueno, suspenso, es un thriller sobrenatural. pero no me la volvería a ver, Sebas. Creo No te que la- no, me gustaría más bien ver algo más de Bustamante, el director. Me parece Sí. que es interesante. Quiero ver qué más va a hacer, pero esta película ya, chuleada. Vos, Sí, yo de pronto me la volvería a ver alguna vez con mis hijos, como para que entiendan un poquitico lo que pasó en Latinoamérica, porque esto no pasó solo en Guatemala, sí, prácticamente en todos los países de Latinoamérica y en es algunos fuerte, todavía sigue sí, pasando. sí, señor.
No hablemos ni de El Salvador ni de Nicaragua, pero, o bueno, o Venezuela hasta hace unas semanas. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí, aquí estoy viendo, Jairo justamente tiene varias películas, tiene 12 películas, o sea que, bueno, pues, hay oportunidades. El año pasado tuvo La Cordillera de Fuego, de pronto se puede buscar a ver qué tal es. Bueno, yo sí recomendaría también como con la anotación pues de que no es una película de horror tradicional y que de todas formas y bueno, pues sí, y me gustó, me gustó, pero sí, también esperaba un poquitico más, no voy a negar que también esperaba un poquitico más. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Ya la próxima semana nos vamos a ver la película The Witch del 2015, dirigida por Edward Eggers, es un director pues que a mí nos gusta mucho. Y bueno, particularmente esta primera película de él, yo ya no la hemos visto, entonces va a ser difícil superar de pronto las expectativas que tenemos con alrededor de esta película. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Les recordamos de nuevo, por favor, suscríbanse, denle like y compartan el podcast, den sus reviews o thumbs up en YouTube. Y bueno, Pablo, ¿tienes alguna cosita más para recomendarnos esta semana? Sí, sabes que sí, Sebas. Para recomendar algo que, no sé, de pronto quienes la conocen van a decir, ¿qué carajos estoy diciendo? Pero bueno, es una película que se llama Graveyard Shift, el turno de Ok. medianoche tal vez, o el turno del muerto. Es una película basada en una novela de Stephen King. El mismo Stephen King odia la película. Ha dicho que es lo peor que... Creo que muy poquitas realmente él ama de sus propias adaptaciones. Es una película que es del 1990 y es tal vez la película más sucia, con sensación de desagradable, el setting más horrible, hay ratas completamente todo el tiempo en la película. Es en un molino de algodón en algún pueblo de Estados Unidos donde supuestamente hay una rata gigante que se come a los trabajadores del molino. Y en fin, es una película clásica de terror de los 80, aunque es de 1990, pero es obviamente pues de la década de los 80. Me la vi porque tenía una suscripción que ya expiró y me la alcancé a ver antes de que me fuera mi suscripción. Y la verdad es que es extremadamente divertida. Es muy, muy, muy divertida y no, bueno, entiendo por qué Stephen King no le gusta. Él es muy exigente con sus películas, con sus libros y con adaptaciones, pero la recomiendo muchísimo. Graveyard Shift, 1990, dirigida por Ralph Singleton, con una muy buena actuación, entre otras personas, de Brad Dourif, que hace de un exterminador. Y Brad Dourif Ok. es un actor que es bastante interesante. ¿Vos qué recomendás, Sebas? Listo, yo voy a salirme un poquitico del terror folclórico y de películas de terror. Hemos visto intercaladas así, pues en los diferentes episodios de este y de versus películas de vaqueros. Y hace poco tuve la oportunidad de verme Pale Rider, que es la película de Clint Eastwood, dirigida y actuada por él, que incluso creo que fue el western que hizo antes de, pues muchos años antes, en 1985, antes de hacer The Unforgiven, eh, pero fue un western también que es fenomenal, pues se nota pues que él ya estaba como que quiero dejar de hacer el western y voy a hacer como la última, el último western de pronto y creo que en esa época ya tenía el guión de Unforgiven y el próximo que voy a hacer es Unforgiven cuando tenga la edad suficiente. Y este es muy bueno, la verdad, me encantó y es uno de esos muy buenos también pues como para ver. Interesante. Sí, y pues sí, yo sé que a Pablo lo he obligado a ver varios westerns. La próxima semana en el Versus vamos a ver The Magnificent Seven, que es otro western, y junto con Seven Samurai, entonces vamos a ver cómo le parece ese western en ese caso. Que Sí. ese es uno más de acción, más tipo gringo, entonces de pronto le va a gustar un poquitico más. Bueno, hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima. Muchas gracias.